trading.com. Bueno, durante el día de hoy haremos una presentación del curso, pero antes me gustaría comentar que bueno, en la academia de compartirtrading.com hacemos cursos para gente que quiera ser trader profesional y sobre todo quiera poder pelearse en el day trading diario y llegar a ser pues, un trader que pueda vivir de los beneficios del mercado. Nuestro director, José Salvador, cuenta con más de 8 años de experiencia en el mundo del trading y ya lleva más de 2 años pues, formando gente en esta escuela. Entonces, bueno, la idea de hoy que teníamos pensado con Tutores FX era dedicar pues, una hora de tiempo para poder hablar de 3 conceptos que creo que son bastante teóricos, pero que nos pueden servir para llegar a entender cómo funciona el mercado y qué reacciones provocan las noticias que van saliendo a diario a nivel económico. Empezaremos hablando de las políticas monetarias, que es un concepto bastante teórico y en el cual no me quiero alargar mucho porque, bueno, en el fondo es un poco de teoría económica y, bueno, vale la pena conocerlo para saber dónde estamos y qué puede pasar cuando se aplican estas políticas. Luego veremos en el punto 3.2, continuando con toda la formación que se desarrollará esta semana, veremos el 3.2 que es la canasta de indicadores. Veréis que, bueno, cada día cuando salen las noticias económicas muchas veces oís que viene referenciado, pues el IPC del mes de abril subió respecto al mes de marzo y se espera un crecimiento continuado respecto al del mes de mayo. Entonces, bueno, todas estas noticias, todos estos indicadores conforman una canasta que influyen muchísimo en la economía. Y esto se verá también mediante unos ejemplos que he preparado, se ve también el movimiento que produce en las divisas. Tanto a corto plazo como puede ser un año, 6 meses, 2 meses o como puede ser la sesión del día de hoy, que también os he preparado un ejemplo de una noticia importante. Y luego hablaremos un poco del el trading con noticias, porque, bueno, supongo que alguno de vosotros, viendo los movimientos que se producen con estas noticias, pues habréis estado tentados o habéis probado de hacer un trading. Y vamos a daros aquí, voy a daros unos consejos de si queréis operar con noticias, cómo deberíais hacerlo. Y luego vamos a ver unos ejemplos de cómo ha reaccionado una divisa en concreto durante un día o durante unos minutos a las noticias que han salido. Entonces, bueno, tal vez podáis ver los ejemplos y encontrarlos interesantes y a partir de aquí pues aprender un poquito más. Estoy leyendo en el chat, perdonad porque tampoco estoy muy acostumbrado a hablar de este tipo de webinars que le habíais pedido a José la plantilla. En efecto, ayer recibimos bastantes correos con la plantilla y esperamos que entre mañana y hoy y mañana tengáis la plantilla todos. Estamos preparando una plantilla que se pueda colgar públicamente porque no pensamos que todo el mundo la pidiera, ¿no? Que hemos recibido más de 60 mails y entonces vamos a contestarlos uno a uno porque a veces hacíais otras preguntas. Entonces, no os preocupéis porque durante esta tarde, para los que estáis en América Latina o los que estáis aquí en Europa, vais a ir recibiendo la plantilla. ¿Vale? Lo recibiréis directamente por mail o un enlace adjunto al correo. ¿Vale? No os preocupéis que lo tenemos todo registrado y contestaremos uno a uno. Pero bueno, pediros también disculpas porque no pensábamos que recibiríamos, pues os digo, más de 50 mails preguntando por esto. ¿Vale? Bueno, vamos a empezar por el punto 3.1, que son las políticas monetarias. Seguramente habréis oído hablar de este concepto. La verdad es que es un tema bastante teórico, ¿no? Porque una política monetaria o también llamado política financiera es una rama de la política económica, ¿vale? Que lo que usa es la cantidad de dinero de la que dispone un país o la reserva de divisas, como aplicándolo como una variable para poder controlar y mantener la estabilidad económica de un país o de una región. ¿Vale? Estas políticas económicas están aplicadas por las autoridades monetarias y lo que hacen es modificar a largo plazo o a corto plazo pues la cantidad de dinero disponible en el mercado o la del tipo de interés que hay. ¿Vale? Veo en el chat que preguntan a qué email tenéis que enviar la solicitud de la plantilla. Podéis hacerlo a info@compartirtrading.com. Info@compartirtrading.com. Está en el final de la presentación, está escrita también. Y me dice también Ángel que no se oye bien. He subido un poco el volumen del micrófono.
y me lo he acercado un poco más a ver si así podéis escucharme mejor. ¿De acuerdo? Correcto, mira, Ricardo lo está escribiendo ahora para todos. Vale. Bueno, este concepto muy teórico, como os decía antes, se viene aplicada, estas políticas monetarias vienen aplicadas por las principales autoridades bancarias del mundo. A día de hoy, todos sabéis que la economía es movida por yo diría, 5 países o regiones del mundo, entre los cuales están el Banco Central Europeo. Luego también tenemos el Banco Central de Inglaterra, que si bien está dentro del área europea, es bastante independiente en cuanto a moneda. Y luego veremos un ejemplo que ha ocurrido durante el día de hoy en el par de libra dólar. También las aplican y tienen mucho movimiento cuando aplican estas políticas monetarias. La Fed, que es el organismo americano de Norteamérica, cuando aplica algunas de sus políticas o alguna de las noticias que luego veremos también, cuando se publican alguna de estas noticias, como decía, el mercado se mueve. Y a veces se mueve de una manera muy drástica y muy pronunciada. ¿De acuerdo? Y por último, también tenemos el Banco Central de Japón. Japón es la tercera economía mundial a día de hoy, con lo cual cuando Japón pues dicta una política, el yen, que es una de las principales divisas también, pues se mueve y afecta a la economía mundial. ¿Vale? Deciros que como divisas tenemos a nivel, leo por aquí el FMI, sí, el FMI, pero el FMI sería a nivel global. A mí me gustaría hablar más a nivel de política monetaria de países o regiones, ¿de acuerdo? El FMI es verdad que cuando saca algunos indicadores, pues se mueve también, pero como vamos hoy a hablar un poco también de los movimientos por divisa concreta, veremos que los principales son estos bancos. Como os iba diciendo, el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra representan lo que sería el euro y la libra, que son dos divisas de crecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay periodos de crecimiento económico, cuando la bolsa sube, cuando el dinero se mueve de la renta fija a la renta variable, normalmente estas dos divisas, el euro y la libra, suben respecto a otros pares, como son el dólar y el yen japonés. ¿Por qué? Porque el dólar y el yen japonés tienen a ser divisas de refugio. Es decir, cuando hay un periodo de recesión económica, la gente compra dólares y la gente invierte en productos relacionados con el yen. Hasta ahora hemos ido viendo que los países, algunos como España o Portugal o Irlanda, sobre todo de la zona euro, han tenido problemas para cumplir con sus pagos de bonos. Pero América, en este caso, perdón, en Norteamérica, Estados Unidos, siempre ha sido un país al cual se ha creído, se ha dado bastante importancia al hecho de que paga o siempre ha pagado sus intereses de los bonos. Y lo mismo para el Banco Central japonés con la emisión de deuda. Con lo cual, me gustaría que os quedara claro que hay dos tipos de divisa, bueno, entre comillas, por decirlo de una manera, que miden el crecimiento. Una sería la de refugio, que está integrada por el dólar y por el yen. Y otra que estaría integrada, que serían las divisas de crecimiento, que estarían integradas por el euro y por la libra, entre otras. Por ejemplo, también podríamos hablar del dólar australiano, que es una divisa de Australia, la divisa australiana, que también mide el crecimiento y es muy importante en la zona asiática. También tenemos el dólar neozelandés, entre otros, y son los pares negociados, es decir, euro-dólar, euro-yen, libra-dólar, libra-yen, son de los pares más negociados en el mundo de los mercados. ¿De acuerdo? Entonces, visto un poco esto, como os decía antes, la política monetaria y dos tipos de política, a grosso modo, que se aplican a día de hoy, que son las políticas expansivas y las restrictivas. Esto es muy teórico, porque cuando se idearon o cuando se nombró este tipo de políticas, la economía no estaba tan interconectada como a día de hoy. Y como luego veremos, una política expansiva en los Estados Unidos produce que por fuerza otros países, como puede ser Japón, tengan que aplicar la misma política. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de un país exportador como puede ser América, estamos hablando de un país como puede ser Japón. Cuando una divisa se encarece respecto a la otra, o cuando el yen se encarece mucho respecto al dólar, cuando se quieren producir exportaciones o importaciones de productos de primera necesidad, como puede ser el petróleo, pues se ven afectados y esto conlleva que la economía del país
indirectamente se ve afectada, ¿de acuerdo? Entonces, estas políticas que vamos a comentar ahora son muy sencillas, muy fáciles de entender. Podríamos hablar horas y poner muchísimos ejemplos, pero bueno, la idea solo es que entendáis qué puede pasar o qué pasa cuando se aplican estas políticas, como luego veremos, ¿de acuerdo? Bueno, os decía, primero las políticas expansivas. Las políticas expansivas lo que se trata es de inyectar dinero, liquidez en el mercado, ¿de acuerdo? Entonces hay varios mecanismos para hacerlo y estos mecanismos se aplican directamente por los bancos centrales que os comentaba antes, los europeos, los americanos, los ingleses, etc. ¿Cuál puede ser, por ejemplo, una política expansiva? Puede ser reducir los tipos de interés a los cuales el Banco Central del país o de la zona pues, presta el dinero a otros bancos para que se acabe produciendo el efecto préstamo bancario. ¿Qué pasa si se reducen los tipos de interés? Pues bueno, lo que pasa es que se reduce el coste de los préstamos bancarios. Y esto hace pues, que las empresas que en un momento determinado estaban pensando en poder realizar una inversión para hacer, por ejemplo, construir un nuevo almacén, adquirir nueva maquinaria, realizar una inversión en I+D, pues puedan pedir este dinero mucho más barato. Entonces, esto lo que hace es pues, que este dinero circule a la economía y esta política expansiva en forma de bajada del tipo de interés repercuta directamente en la economía real, es decir, en las empresas y en los particulares que hacemos que se mueva todo esto. Otro de los mecanismos que también se puede aplicar es el reducción de coeficiente de caja. ¿Qué es el coeficiente de caja? Pues veréis, como muchos de vosotros sabréis, cuando yo voy a pedir, por ejemplo, un préstamo de 10.000 euros, el banco al que pueda ir, por ejemplo, no me gusta hacer publicidad, pero así nos entenderemos, el Banco de Santander, yo voy a pedir un préstamo de 10.000 euros porque ellos están obligados por el Banco Central Europeo y el Banco Español, Central Español, a tener estos 10.000 euros, ¿vale? Tener una reserva que acredite de que estos 10.000 euros que ellos han dejado están respaldados por un instrumento o por un activo detrás, que normalmente es la garantía o el coeficiente de caja. Como habéis visto en los últimos años, pues este coeficiente de caja era tan bajo que si yo le dejaba 100 euros al banco en forma de depósito, de estos 100 euros él podía ir haciendo, prestando dinero a uno, prestando por ejemplo 1.000 euros, estos 1.000 euros podían ir a parar otra vez estos 1.000 euros podían ir a parar 500 euros en depósito al banco, el banco podía volver a dejar y se iba generando una bola poco a poco de dinero que iba haciendo que cada vez se prestara más dinero y el coeficiente de caja siempre fuera el mismo. Es decir, no se exige una garantía. Cuando yo voy a pedir o voy a dejar un depósito al banco, el banco no tiene que guardar mi dinero en forma de los 10.000 euros que os decía antes si pido un préstamo. Él no tiene que tener estos 10.000 euros depositados, solo una pequeña parte. Pues este es el coeficiente de caja. ¿De acuerdo? Y esto ha hecho bueno, en los últimos años pues la economía haya ido mal. ¿Por qué? Porque se ha dejado muchísimo más dinero del que se podía dejar. Y todo esto se remonta, ya que a mí me gusta mucho hablar, como habéis visto, todo esto se remonta cuando en los años 70 Estados Unidos abolió el patrón oro. Hasta entonces tenías que tener las reservas en oro y a partir de entonces no hay reserva en oro en los bancos centrales, puede que tienen una parte de reserva, pero se eliminó estas reservas y a partir de aquí el montante de dinero electrónico y en formato papel pues fue creciendo. ¿De acuerdo? Y por último, otro de los mecanismos muy famosos que hay la hora de aplicar políticas expansivas es la compra de bonos públicos, que lo que hacen es comprar los bonos que hay en el mercado y lo que hacen es inyectar directamente liquidez en el mercado. Es uno de los sistemas que ha aplicado últimamente la Reserva Federal Americana con la compra de activos, desinvolucrando lo que son los QEs, que son simplemente inyección de liquidez para poder hacer que fluya el dinero en el mercado, porque con la crisis pues no fluía, ¿no? Entonces estos son, son mecanismos que se idearon en su momento y que bueno, están allí. Hay otros que serán más nuevos, pero bueno, los principales son estos. Y para que veáis, pues si para aplicar una política expansiva se pueden seguir estos mecanismos, para aplicar una política restrictiva es exactamente lo mismo. O aumentamos los tipos de interés, con lo cual aumenta el coste para que la gente pueda pedir préstamos, ¿vale? Con lo cual se reduce la liquidez disponible, o se aumenta el coeficiente de caja, lo que decía antes, si el banco para mí dejarme 10.000 euros tiene que depositar 1.000 euros en el Banco Central, pues a partir de ahora tendrá que depositar 1.500 euros.
con lo cual al banco, pues a lo mejor tampoco le interesa ya dar puntos préstamos. O por último, lo que puede hacer un banco central o una entidad que se dedique a gestionar la política económica de un país o de una zona, pues es vender los bonos que antes ha comprado, ¿de acuerdo? Estos bonos pueden ser bonos a 10 años, pueden ser bonos que estén indexados en bonos hipotecarios, que se llama, que lo que hacen es cubrir una garantía hipotecaria. Hay muchísimos. Por eso también tenéis que pensar que estos mecanismos de aplicación se pueden combinar entre sí, ¿vale? Es decir, se puede realizar una pequeña subida de tipos de interés, se puede aumentar además el coeficiente de caja y el Estado a la vez puede poner a la venta pues una participación importante de bonos públicos, ¿vale? O si es al revés, si es una política expansiva, pues puede hacer lo mismo, bajar los tipos de interés, disminuye el coeficiente de caja y pues, realizará la misma operación con bonos públicos. Insisto, estos mecanismos, que aquí parecen tres, y que dices, bueno, entonces, oye Sergi, si tan fácil es, lo aplicamos y acabamos con la crisis. Pues no es así, no es así, ojalá lo fuera, pero en el mundo en que vivimos y la interconexión que hay a nivel económico de los diferentes países, de las diferentes zonas, pues ya veis que se están aplicando muchísimas políticas y no funcionan, ¿de acuerdo? O algunas de ellas funcionan, pero no en el volumen o en la manera que se espera. Entonces, bueno, visto un poco las políticas, insisto, no es ni mi especialidad, ni mucho menos, ni tampoco soy el experto en política económica, simplemente que entendáis que cuando un país o una zona aplica alguna de estas políticas, pues eso va a tener unas consecuencias económicas, tanto para las empresas como en particulares, como para la bolsa y las divisas, ¿vale? La renta variable y también la renta fija, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Seguramente habéis oído hablar, como os comentaba antes, de que hace ya unos años, pues Estados Unidos viene realizando una política expansiva muy importante. Fue el primer país en aplicarla directamente. Es una política muy agresiva, muy agresiva, porque han inyectado más de 10 billones de dólares en los últimos 4 años al mercado. Es la política expansiva más grande que se ha aplicado nunca en la historia de Estados Unidos. Y esto ha repercutido de una manera muy importante en el resto de economías. Todo y que, bueno, los americanos lo hicieron para salvar la suya, evidentemente, pero como está todo interconectado, pues afectó a el resto de países. Esto ha hecho que, por ejemplo, el dólar versus el euro, pues el dólar pierda fuerza, porque al inyectar tanto dinero, si hoy tengo 100 dólares en la mano y vienes mañana al señor, bueno, la señora Yellen y empieza a imprimir billetes de 100 dólares, mis 100 dólares poco a poco irán perdiendo poder adquisitivo. ¿De acuerdo? Entonces, lo aplicó Estados Unidos desde hace unos años y en Japón en el 2013 empezó a aplicar en enero, con el cambio de gobierno, empezó a aplicar una política expansiva igual. ¿De acuerdo? Os he dejado aquí dos links que bueno, podemos ver un momento solo porque veáis que tiene un sentido. Pero lo que pasó es en la política, bueno, esto podéis buscar siempre que queráis estas noticias. El Banco de Japón anunció una política monetaria expansiva para fomentar la inflación, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues esto se empezó a aplicar en enero. Este recorte lo he encontrado del 22 de enero. Pero lo que me interesa también es que veáis cómo ha afectado esto a un gráfico que se ha preparado, ¿de acuerdo? Entonces, 22 bueno, principios de enero, veis cómo el par euro-yen, ¿vale? Esto es un gráfico en diario, como podéis ver. El par euro-yen venía cotizando a un precio aproximadamente de unos 113,79, ¿vale? Y a partir de aquí, a partir de la fase expansiva, pues ha empezado un movimiento que ha llevado a que poco a poco el yen se deprecie. Se deprecie versus el resto de divisas, ¿de acuerdo? Pero donde más ha afectado, está hablando hoy, ha sido en el par euro-yen. Entonces veis cómo empiezan a aplicar la política, esto empieza a subir, ¿vale? La subida fue importante porque pensar que pasó de 113 a casi unos 127. Luego se relajó. Y se relajó porque al final, como decimos en la academia, en Compartir Trading, las noticias afectan, pero lo que prevalece es el análisis técnico. Es decir, si cargamos este análisis que os he preparado aquí, lo cargamos en un gráfico, pues si por ejemplo trazáramos un Fibonacci, ¿vale? La gente que haya comprado aquí con la noticia
que haya podido o que tuviera ya pues el par experimentó un crecimiento bastante importante. Pero si lo vemos a nivel técnico, pues cogemos por ejemplo, trazamos un Fibonacci, caray, me estoy equivocando, disculpar, trazamos un Fibonacci, podéis ver como por ejemplo cuando llegó estos máximos, luego hizo un retroceso del 61,8, es decir, la noticia hizo que se moviera, ¿de acuerdo? Y es muy importante porque podéis ver que iba en subida libre y a partir de entonces ha empezado a subir, a subir, a subir, a subir. Luego veis que pues llega a unos máximos que están aquí marcados. Aquí planta algunos patrones que seguramente mañana José o yo en la jornada que haremos mañana pues, os comentaremos para hacer entradas y salidas tanto en scalping como en intradía como en swing. Y que luego tiene un retroceso. Y fijaros que la segunda parte de la política expansiva que tenía definida Japón fue aplicada en abril del 2013, como os comentaba antes en la, en la PPT. Hubo una primera parte en enero y una segunda parte en abril. Todo y que la política está definida para 2 años. ¿De acuerdo? Entonces el Banco Central japonés irá midiendo cómo se desarrolla o cómo evoluciona esta política y a partir de aquí tomarán decisiones. ¿Vale? Entonces, como os iba enseñando en el gráfico, en este caso, en abril, la segunda tanda, veis que aplican con la misma política y empieza a subir otra vez. ¿De acuerdo? Estos rallies alcistas se pueden aprovechar, se pueden aprovechar a la hora de hacer la entrada. Como luego veremos, os comentaré un poquito, pues este tipo de entradas son un poco arriesgadas. Hay que hacerlas con unas cuentas o con un apalancamiento muy bajo o cuentas muy preparadas para soportar un stop un poco amplio, porque también dicen que se aplican estas políticas, pero a lo mejor dejan de aplicarlas, como ha pasado, por ejemplo, en enero de este año, ¿de acuerdo? En enero de 2014, como pregunta aquí Begoña, pues sí, no es que continúen con la política, sino que lo que han visto es que como ha habido una revalorización del yen, que realmente lo que ha hecho es perder poder respecto a otras monedas, lo que han hecho es empezar a iniciar compra de activos, ¿de acuerdo? Y aquí os lo marco en enero como llegando a unos máximos de 145 yenes a partir de aquí ha empezado a caer. ¿Ha caído mucho? No, la verdad es que no ha caído mucho, pero podéis ver, a lo mejor trazando un Fibonacci, tampoco quiero entrar muy en el aspecto técnico, pero entrando en Fibonacci es que se producen unos retrocesos, por ejemplo, a partir de aquí, se producen unos retrocesos importantes hasta el 61,8, lo mismo que antes, ¿de acuerdo? Es decir, la política o la noticia o el dato o el indicador incide, eso es verdad, esto es real, pero luego cuando llega a unos máximos o cuando la política deja de hacer efecto o cuando ya se ha descontado la noticia o todo esto, pues ¿qué hacen? Los analistas y los traders que nos basamos en el técnico empezamos a buscar patrones y entramos. Y esto es lo que paga el precio. Pero aquí tenéis dos ejemplos de cómo sube el precio. En este caso, aquí en abril, y subió de una manera espectacular, ¿vale? Y como luego cuando anuncian que pues Japón empieza, Banco Central japonés empieza a comprar activos para reducir la liquidez, pues empieza poco a poco el yen a caer. ¿Podemos entrar en este tipo de políticas? ¿Se puede entrar? Sí, podemos, como os decía, podemos realizar alguna compra en algún par o en algún fondo de inversión que nos dé relacionado con estas divisas, ¿de acuerdo? Ya veis que simplemente con estar al día y entender la forma en la que se va a aplicar la noticia o la política, pues se puede entrar perfectamente, ¿de acuerdo? Ahora pasaremos a ver, después de ver este efecto, este tema del yen, la política monetaria es una política, como decía antes, es un tema macroeconómico, es decir, una política monetaria no dura un día, ni un mes. Suelen desarrollarse durante un periodo de 2 a 4 años. Y normalmente viene condicionada con el nuevo partido político que entre en un gobierno, en este caso el de Shinzo Abe, me parece que se llama. Eh, y entonces, bueno, lo que reclamaron fue una política económica expansiva porque ya nada funcionaba en Japón. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros sabiendo esto, estas políticas económicas se publican en todos los periódicos. Salen en la televisión, salen en cualquier medio de información, con lo cual, estando al día, se puede ver. O podéis ver, decir, oye, a mí ya me ha pasado el tren, porque la política económica ya se ha aplicado y ha empezado a subir esto, pero tengo que estar atento
en el momento en que digan en que la política ha funcionado y poco a poco irán retirando los estímulos, ¿vale? Como os he marcado aquí en enero, ¿de acuerdo? Bueno, pues a poco irán haciendo la reducción de estos activos, ¿de acuerdo? Bueno, esto es muy a nivel macro, pero ya veis que no ha pasado tanto tiempo desde la última aplicación. Y si buscáis ejemplos, veréis en todas las divisas. Podéis mirar también en divisas, por ejemplo, en el euro, que no se ha visto afectado por una política directamente europea, sino que se ha visto afectada por una política americana. Si tiráis, por ejemplo, un año o 2 años atrás el euro dólar, veis como poco a poco ha ido subiendo desde el 1,19 hasta el 1,40 que llegó la semana pasada, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, hay que hacer el seguimiento de este tipo de operativas y si tenemos aguante y realmente creemos que se puede desarrollar, pues mira, tenéis aquí una operación que sí que es verdad que casi dura un año, pero bueno, a mí me gustaría coger un recorrido de esto de un año entero. Bueno, luego hay que ver qué tipo de operador eres y aprovechar. Vale, continuamos un poco con lo que teníamos en el temario. Me pone aquí el QE, ¿cómo crees que afectará al euro dólar? Bueno, ¿cómo crees que afectará? No, ¿cómo ha afectado? Los QEs han afectado una barbaridad, como os decía ahora, es decir, han depreciado al dólar, y han hecho que el euro dólar suba, el par de euro dólar, que el euro sea la moneda fuerte. Y ha sido de una manera bárbara. Poco a poco lo han ido haciendo y como os decía, pues yo me acuerdo que hace 2 años me fui al banco en el mes de agosto a hacer un viaje y cambié dólares. El tipo de cambio fue de 1,19, descontando comisiones y todo lo que queráis. 1,19. A día de hoy estamos, si no me equivoco, al 1,37, 1,40 estuvimos el jueves. ¿De acuerdo? O sea, ha afectado, claro que ha afectado. No solo al euro, sino al resto de monedas. Sí, sí. ¿Y cómo crees que estará el dólar a final de año? Pues mira, precisamente comentaremos esto porque luego tengo un ejemplo preparado porque si no, bueno, los que no sepáis, la semana pasada, el día 8, Mario Draghi hizo su discurso mensual y bueno, estuvo explicando de que van a tomar decisiones, lo vienen diciendo desde el mes de enero, ¿no? Van a tomar decisiones en cuanto a la política que hay que aplicar. Yo creo, ¿vale? Que hay que esperar a ver qué tipo de políticas se aplican. Pero luego veremos un ejemplo de qué ha hecho el euro dólar desde el jueves. ¿De acuerdo? Porque es muy interesante. Es muy interesante y de hecho lo estuvimos siguiendo en la escuela. Por un tema logístico no pudimos hacer la entrada, pero fue una entrada que comentamos y que hubiera reportado beneficios importantes. Luego, si te parece, Gonzalo, lo veremos. ¿Vale? ¿Consideras que el mercado está descontando las declaraciones de Draghi? Sí, está descontando declaraciones. Está descontando declaraciones, pero como no se sabe aún lo que, pues bueno, supongo que las manos fuertes saben lo que hará Draghi, ¿no? Porque al final es un mercado imperfecto y los grandes saben lo que va a pasar, porque lo deciden ellos. Pero sí, el mercado ya ha hecho un pequeño descuento de lo que va a hacer Draghi. Yo creo que también van a intervenir no solo Draghi y la política económica, sino también los stress bank que se van a producir a partir de junio hasta septiembre. Con lo cual yo creo que va a haber algún tipo de política conjunta, ¿vale? Dentro de Europa, el Banco Central Europeo. ¿De acuerdo? Bueno, este es el ejemplo. Ahora paso al segundo ejemplo, al segundo tema, que también es bastante teórico. Siento también hablaros mucho de teoría, pero creo que vale la pena, como os he mostrado ahora, que conociendo un poco el trasfondo económico, pues podéis tomar una operación leyendo un par de periódicos, ¿no? Ahora vamos a pasar a hablar de la canasta de indicadores. Hasta ahora hemos hablado de la política económica, ¿de acuerdo? La política económica es la política macro que se aplica en un país o en una región durante un tiempo por el organismo económico que dirige el país. Y luego esta política que se determina a través de unos parámetros, pues se le aplica un seguimiento. Un seguimiento como pues aplicando unos indicadores, ¿de acuerdo? La canasta de indicadores lo único que hace es recoger pues toda una serie de indicadores que vayan emitiendo pues los diferentes, los diferentes entes económicos y a partir de aquí pues vamos viendo cómo se desarrolla la economía. Y estos indicadores afectan de una manera muy importante en el día a día tanto en las divisas como en los índices, ¿de acuerdo? Cuando se publican noticias a diario, pues hace que si una noticia es mensual tenga una importancia, si es una noticia que resume un indicador trimestralmente tiene otra importancia y cuando sale el IPC anual pues el movimiento que se puede producir en la bolsa es mucho más importante, está claro, ¿no? Porque no es lo mismo el indicador mensual del mes de mayo
que el indicador del segundo trimestre que el indicador del año, que tiene más fuerza, y acaba resumiendo un poco cómo ha ido la política en este aspecto. ¿De acuerdo? Entonces, la canasta de indicadores es un indicador, bueno, el indicador que os comentaba antes, para evaluar el correcto funcionamiento de una economía, ¿de acuerdo? Cualquier economía, se elaboran por parte del organismo que dirige la economía, se elabora un indicador que lo que hace es recoger unos datos económicos, ¿de acuerdo? Ya puede ser mes a mes o un trimestralmente, como decía, para poder analizar la tendencia en este indicador, por ejemplo, el IPC, ¿de acuerdo? Estos indicadores lo único que hacen pues, es ayudar a la toma de decisiones y seguimiento por parte de los órganos económicos, el seguimiento de cómo está yendo la economía y si las políticas que se están aplicando pues, han sido correctas, han dado efecto o hay que incrementarlas o hay que eliminarlas. ¿Vale? Para que os hagáis una idea, pues el indicador del IPC seguramente habrá servido a los japoneses para ver que pues, ha empezado a haber un poco de inflación, con lo cual retiran en el mes de enero, que es lo que vamos a hacer, retiran eh, en la política expansiva poco a poco y entonces el yen poco a poco se empieza a devaluar. ¿Por qué? A devaluar respecto a otras monedas. ¿Por qué? Pues porque ya ha hecho su efecto. ¿De acuerdo? Entonces, estos indicadores, ¿qué pueden ser? Pues, por ejemplo, el IPC, como os decía, datos de desempleo. Pueden ser también un discurso del presidente del Banco Central de turno, por ejemplo, Mario Draghi o Janet Yellen en la Reserva Federal. ¿De acuerdo? ¿Cuándo se publican estos indicadores? Pues bueno, se publican normalmente durante todo el día, ¿de acuerdo? Tenéis toda la sesión. Bueno, hoy en día quien quiera operar puede hacer las 24 horas del día, porque cuando se termina la sesión europea, la americana está aún activa y cuando termina la americana, luego empieza la asiática con Japón por frente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuándo se suelen publicar las noticias más importantes? Pues, por ejemplo, en Europa suelen ser desde la apertura de los índices alemanes, que es a las 8, hasta las 2:30, normalmente, que suele ser cuando se producen los discursos del presidente del Banco Central y suelen producirse a la 1:30, a las 2, a las 2:30. ¿De acuerdo? Los americanos, cuando empiezan la publicación, pues normalmente en la preapertura americana, que es a las 2:30, y suelen extenderse hasta las 8, cuando a las 8 suelen realizarse algunos discursos de la presidenta o del FOMC o de algún banco, por ejemplo, de Filadelfia, cosas así, ¿de acuerdo? Y los japoneses, pues más de lo mismo. Ellos en la preapertura no publican, empiezan a publicar a partir de la apertura y es de 2 a 6 aproximadamente. Ahora os digo que os podéis encontrar alguna noticia europea a las 8 de la noche, sí, sí. Pero normalmente las franjas de negociación suelen ser estas las más importantes y cuando se publican son en apertura. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, habiendo comentado un poco los horarios, que sepáis, ¿vale? Que las noticias más importantes se publican a estas horas. Y aquí es donde vosotros podéis aprovechar para poder hacer algún tipo de trading o hacer algún tipo de operación que os pueda repercutir en, en vuestra operativa diaria, ¿de acuerdo? Em, ¿Afectan por igual? Bueno, no. Afectan por igual, no. Y las noticias en el tiempo van cambiando su importancia. Por ejemplo, los que viváis en España, habéis oído hablar de la prima de riesgo, que hace 2 años ibas a desayunar y encendías la tele, prima de riesgo. Ibas a comer, encendías la tele, prima de riesgo. Hasta los comentaristas de los programas de prensa rosa del corazón hablaban de la prima de riesgo, ¿de acuerdo? Hoy en día la prima de riesgo ya casi no se menciona. ¿Por qué? Porque el riesgo de impago de España ha bajado, ¿de acuerdo? Entonces, a día de hoy las subastas que antes se seguían con mucho interés, pues ya no se siguen. Entonces, veréis publicadas las subastas del bono español, del bono alemán, del bono, ¿cómo se llama? El bono italiano, bueno, los diferentes bonos europeos. Y cuando lo veréis que no tiene importancia ya. En cambio, ¿qué otros indicadores han ganado importancia? Pues, por ejemplo, los discursos que puede realizar el presidente de la FED o el presidente del Banco Central Europeo anunciando nuevas medidas. ¿Qué otras pueden ser? Pues, por ejemplo, las tasas de desempleo. Tasas de desempleo que han ido creciendo en los últimos años, ¿de acuerdo? Y que hace unos años, si por ejemplo en el 2006 o en el 2005 mirabais las noticias, se hablaba de la tasa de desempleo, pero no era tan importante, porque la economía iba bien y la tasa de desempleo se mantenía. Cuando la tasa de desempleo en los últimos años empezó a crecer de una manera exponencial en los países del sur, de la periferia de Europa, en los países del sur, y se ha mantenido en la zona euro y en algunos países del norte también, pues ha ido creciendo un poco, pues este indicador ha tomado importancia. ¿De acuerdo?
Entonces, quedaros con esto. Hay que estar un poco al día de las noticias y, como os decía antes, entender la política monetaria que se está aplicando en un país hará que luego podamos también entender por dónde irán los tiros y qué indicadores serán más importantes. ¿De acuerdo? Principales indicadores que yo considero y que en la escuela Compartir Trading siempre miramos antes de empezar la operativa. Es decir, antes de empezar la sesión, lo que hacemos es abrir la página web donde consultamos las noticias y ver a qué horas, ¿vale?, afectarán las noticias. Eso primero. Y luego ver qué tipo de noticias. Estamos hablando de por orden casi de importancia, ¿de acuerdo? Todo y que es un orden de importancia un poco relativo porque va variando con los meses, pero bueno. Lo más importante a día de hoy es el discurso del Banco Central, ¿de acuerdo? De turno. ¿Por qué? Porque informan de los cambios de tipos de interés, porque pueden anunciar un cambio de política económica, porque anuncian cómo ha ido la política económica que están aplicando en los últimos tiempos, ¿vale? Entonces, cuando habla la FED y cuando habla Draghi, cuidado, cuidado, ¿de acuerdo? Luego también se mide mucho el IPC, para ver si está produciendo inflación o no. El IPC puede ser en Europa, en Estados Unidos, en Inglaterra, perdón, he puesto aquí en inglés sin Inglaterra, el IPC australiano, el IPC japonés, ¿de acuerdo? Entonces, estos indicadores pues son importantes también tener en cuenta. Ventas de minoristas, porque nos da una idea de cómo va el consumo. Minoristas pues, simplemente cogen y dicen, hacen una encuesta entre las principales asociaciones de comerciantes de España, hablo de España como puede ser de otro país, y lo que hacen es ver si las ventas de estos minoristas han incrementado o no. Si se han incrementado, bueno, el consumo aumenta, la economía se repunta. Si ha disminuido, cuidado. ¿Cuándo se puede producir una venta, un decremento de las ventas minoristas? ¿Qué pasa aquí en España? Con la aplicación de un impuesto sobre el consumo del IVA. Sube 2 puntos el IVA, se reduce el consumo. ¿Vale? Y esto es lo que quería el gobierno. La política ha tenido efecto. Si no era esto, mal. ¿Vale? Luego hay aquí también las peticiones de subsidio por desempleo, la tasa de desempleo que tiene que ser lo mismo. Me pregunta Alex los indicadores chinos. Sí, también. Lo que pasa es que tengamos en cuenta que la economía china, ¿vale?, aún es una economía comunista. ¿De acuerdo? Entonces, a nivel chino, ¿se puede tener en cuenta? Sí. A veces se mueve por el indicador chino. También, pero vamos, la operativa que desarrollamos en, en la escuela y en el time frame que nosotros operamos, el más importante son estos. China, dentro de un tiempo, yo creo que dentro de 3 o 4 años, cuando el yuan ya sea una moneda que no tenga intervención por parte del Estado, pues los indicadores chinos se tendrán que seguir muy de cerca. Pero a día de hoy, cuidado, porque aunque muchas veces el mercado DAX o los futuros americanos se han ido en sesión nocturna para abajo porque China publica que cae su producción, cuidado porque estamos hablando de una economía comunista. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo que he visto es que la excusa para levantar una sesión bajista o alcista está en China, pero los que producen movimiento durante el horario donde se puede negociar son estos que os comentaba anteriormente. ¿De acuerdo? Y por último también tenemos los permisos de construcción. Luego están los permisos de ventas de nuevas viviendas. Hay un montón de indicadores, pero yo los que me acostumbro fijar con el equipo de Compartir Trading son estos. ¿Vale? Luego veremos, os enseñaré una página web y haremos un ejemplo. Disculpar. Haremos un ejemplo y veremos las principales noticias del día de hoy y cómo han afectado una de ellas a una divisa. ¿De acuerdo? Bueno, entonces continuamos. Como os decía, perdón, Begoña dice, estos indicadores mueven más a los índices o a las divisas. Algunos mueven los índices, otros mueven las divisas. Sí, depende, luego lo veremos también. Normalmente cuando hay una noticia de carácter nacional, que tenga que ver algo con la producción, que tenga que ver algo con las ventas, suele mover más al índice. Pero luego cuando entramos en temas de IPC, en temas de tipos de interés, se mueve más la divisa. ¿De acuerdo? Todo y que, ya te digo, si habla Draghi, se mueve el DAX, se mueve el FTSE, se mueve el IBEX y se mueve el eurodólar. ¿De acuerdo? Se mueve todo. Pero en algunas, pues se mueve más un índice y se mueve más la divisa. Y también te digo una cosa, esto va por días. ¿De acuerdo? A veces hemos estado esperando el resultado de una noticia y no se mueve nada. Vale, y eso también pasa. ¿De acuerdo? Entonces, el ISM, otro. Sí, sí. Es decir, todos los indicadores son importantes. O sea, si tuviera que hacer el listado, a lo mejor me saldrían 20 indicadores. Con el ejemplo que os voy a enseñar de la página web,
podréis ver la importancia de cada uno, ¿de acuerdo? Es decir, mira, vamos a hacerlo ya porque si no, eh, hablaremos mucho teóricamente, pero aquí vamos a hablar de práctica, ¿de acuerdo? No es que tengamos comisión ni nada, pero nosotros recomendamos investing.com, ¿de acuerdo? Os voy a enseñar la página web porque es una página web que está muy trabajada y si alguno de vosotros pues tiene algún portal o algún blog o algún tipo de página web, pues puede incrustar este calendario, ¿de acuerdo? La gente de investing.com lo que hace es publicar un calendario que se puede consultar, ¿de acuerdo? Desde un smartphone o desde una página web, desde un ordenador normal y corriente. Y tienen la web estructurada de tal manera de que podéis seleccionar, de acuerdo, el GMT que vosotros tenéis definido. ¿Por qué? Porque veréis si, por ejemplo, estáis en Colombia, no es lo mismo las noticias que se aplicarán en horario en Colombia que en España, ¿de acuerdo? No será lo mismo seguramente si se aplica en el mercado cuando tengamos, pues, por ejemplo, otro índice, por ejemplo, en México, si habla Draghi, a lo mejor en México no se mueve tanto, ¿de acuerdo? Es decir, aquí veremos un poco cómo se puede mover, ¿vale? Con esta franja horaria de aquí. Luego podéis ver el calendario, que puede ser un calendario semanal o diario, ¿de acuerdo? Entonces, como decía antes, yo cada día cuando llego a la oficina en Compartir Trading, lo primero que hago es abrir esta página web. Y lo primero que hago es dar un vistazo a cómo está el día. Si es un lunes, conecto y veo el semanal. ¿Por qué? Porque el semanal me va a dar una idea, miro un poco, pues, a ver qué noticias habrá durante la semana. Esto me puede dar un indicativo de cómo irá la sesión. ¿De acuerdo? Bueno, aquí Gonzalo nos dice que forexfactory.com, los hay muchísimos. Hay muchas páginas web, ya digo, yo como utilizo investing.com y tal y como está organizado a mí me gusta mucho, pero esto podéis buscar lo que queráis. ¿De acuerdo? Entonces aquí nos da el tipo de calendario que puede ser un semanal o un diario. En este caso, pues vemos un momento en semanal porque como se estructura la página web nos da la hora, ¿vale? La hora local en España, nos da la divisa que teóricamente afectará o la bandera del país a la que va a afectar esta noticia, nos da también el nombre en clave, Japón, ¿vale? Indonesia, Australia, América, bla, bla, bla. Y luego nos da una cosa muy importante y es estas figuras de estos toros. Esto nos indica la importancia que le da esta página web y en general los analistas a la noticia. Entonces no era lo mismo una noticia de un toro que como puede ser la venta de automóviles de Indonesia, que esto no afecta a nadie. ¿De acuerdo? Cuando se publica esta noticia, pues a lo mejor en Indonesia se mueve, pero en Europa no. Y no será a lo mejor lo mismo cuando se produzca una noticia, como puede ser, por ejemplo, vamos a buscar aquí una de la declaración o la comparecencia de Plouffer del POM, ¿de acuerdo? Entonces, pues por ejemplo, las subastas, hace un tiempo aparecían en 3 toros. Subasta francesa, ¿de acuerdo? Subasta del bono italiano. Todas estas noticias aparecían con 3 y a día de hoy aparecen con un toro. Me decía antes alguien, ¿y China, Alex? Pues mira, China aquí te indican también nuevos préstamos chinos, oferta monetaria china, ¿de acuerdo? Esto es la noticia y luego nos viene dado lo que es el dato que va a aparecer, ¿vale? Que aquí aparece ya publicado porque son noticias de lunes, la previsión que han hecho el consenso de analistas, que esto también está publicado, y finalmente la noticia anterior, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, vamos a ver las noticias durante el día de hoy, ¿vale? Yo pongo el calendario diario y me parece miércoles 14, y por ejemplo, pues ya veo que esta noche de madrugada en Nueva Zelanda, que yo os recuerdo que es una de las divisas de crecimiento, pues se ha publicado las ventas de minoristas, ¿vale? Tanto trimestralmente, ¿vale? Como de subyacentes, ¿de acuerdo? Se han publicado también noticias en Japón. A las 8 de la mañana, cuando ha abierto el mercado alemán, se ha publicado el IPC alemán, ¿de acuerdo? Y el IPC alemán ha sido en concordancia con los últimos. Es decir, se preveía un 1,3, ha salido un 1,3 y el anterior año era del 1,3. ¿De acuerdo? Es decir que, bueno, esta noticia aquí no era importante porque a nivel anual se mide más la de europea, pero bueno, si a lo mejor en el DAX, si lo miramos, ha habido un movimiento. ¿De acuerdo? Me están comentando aquí, José Luis, ¿cuándo se tarda en colgarlo respecto a la hora prevista? Pues mira, lo que me gusta mucho de esta página web es que al momento de publicarse a cada 2 segundos aparece y se renueva la noticia. Es decir, por ejemplo, no sé si, bueno, ya han dado todas, bueno, a las 9, los que sonetéis desde Argentina, el IPC argentino, veréis que aquí al cabo de 2 segundos que se haya publicado, ¡pap!, aparece la cifra. ¿De acuerdo? Es muy rápido.
Es muy rápido. Y lo bueno que tiene de esto es que tú con un vistazo durante el día de hoy puedes ver qué noticias van a afectar y en qué monedas te puede afectar, o si utilizáis también la operativa en índices o la operativa en acciones, pues podéis prever en algún momento determinado pues una entrada o una salida de la operación, ¿de acuerdo? En este caso, pues hoy pues, se han publicado los IPCs del francés, el mensual y el anual, lo mismo para España, y luego, ¿vale? En esto va a consistir el ejemplo, se publicaba en las 10:30 en Inglaterra, ingresos medios excluyendo primas, ¿de acuerdo? Entonces diréis, ¿y esto qué es? Vale, pues si entráis aquí dentro, muchas veces, en este caso no lo explico, ¿vale? Pero por ejemplo, el IPC español, si alguien dice, ¿y el IPC qué es? Pues nos dice un resumen de la noticia, ¿de acuerdo? Sí, José Luis, la inmediatez por operar. Luego veremos, ya te lo avanzo, pero no soy partidario de operar en noticia, ¿vale? Pero el número realmente no es importante para la operativa. Lo que se tiene que tener en cuenta es la hora. Sí, bueno, el número no. Lo que tú dices, si a las 2:30 habla Draghi, pues a las 2:30, si estoy corto o largo en eurodólar o en algún índice europeo y tengo mi profit a 20 puntos y el stop a 8, pues a lo mejor es cuestión de poner un nivel. ¿De acuerdo? Porque el meneo que puede dar, luego veremos algún ejemplo. Un discurso de Draghi es bestial. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a verlo. ¿Vale? Bueno, como os iba diciendo, pues, por ejemplo, el IPC anual, ¿vale? De español, perdón, IPC mensual español. Si clicáis encima de la noticia, ¿de acuerdo? Lo que hace es desplegar, ¿vale? Despliega la información. Entonces nos dice, pues el actual es 0,9, la previsión era 0,9 y la anterior era 0,2, ¿de acuerdo? La fuente del artículo, pues decía antes, pues el Instituto Nacional de Estadística, ¿vale? Publica este dato. Y luego, pues para quien no sepa lo que es el IPC, pues una breve descripción, un gráfico de cómo ha ido la evolución del IPC en los últimos tiempos, ¿de acuerdo? Pues desde el 11 del 5 de 2012 al 13 del 6, 13 del 7, 14 del 8, como lo vais viendo, y un historial. El historial lo único que hace pues es publicar, ¿eh? En noviembre del 2013, diciembre del 2013, enero del 2014, bla, 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 ¿vale? Entonces es muy completa la información. Y como decía Fermín, pues no es tan importante el número. Bueno, si la noticia es buena y el número es bueno, pues sabes lo que pasará. Si la noticia es mala y tú estás dentro, pues ya te puedes tener también una idea de qué puede suceder. Pero insisto, las noticias, ¿vale? No siempre, ¿vale? Repercuten en un movimiento como nosotros nos pensamos, ¿de acuerdo? Luego, en todo caso, os comentaré un par de cosas. Bueno, en el caso que os quería comentar, para, insisto, no hacerlo todo teórico, la teoría es muy bonita, pero oye, no estamos aquí solo para ver la teoría. Decíamos, Inglaterra publica esta mañana a las 10:30 una serie de noticias, como es la petición de subsidio por desempleo, los promedio de ganancias, incluyendo bonos. Esto mide muchas veces las ganancias que se han producido por parte de los principales directivos, incluyendo bonus y primas de productividad, bla, 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 bla. Y luego, ¿vale? A las 11:30 habla el gobernador del Banco Central, ¿de acuerdo? Y se produce el informe sobre la inflación del Banco de Inglaterra, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ¿cómo ha afectado esto? Esto ha sido hoy. Lástima que estemos hablando a las 7:30, a las 7 de la tarde, pero si hubiéramos podido operar antes, pues hubiéramos visto cómo se mueve. En este caso, yo os he preparado un momento, un gráfico, ¿de acuerdo? Para que veáis lo que ha hecho y cómo podíais hacer el movimiento. Lo veremos luego, ¿vale? Cómo ha hecho el movimiento. Entonces, ligado con todo esto, claro, diréis, oye Sergi, muy bien, conocemos la política monetaria de Europa y Japón, interesante, pero quiero más. Conocemos de qué valen la canasta de indicadores, como comentabas antes, sí, está muy bien, el IPC español, el indicador CEU, cuando habla Draghi, cuando habla Yellen, pero bueno, ¿qué hacemos con todo esto? ¿De acuerdo? Eso es lo importante entender. Entonces, bueno, de operar con noticias. Eh, algunos consejos. Yo soy el primero, ¿vale? Hace 5 años o 6, cuando empecé con el mundo del intradía y del trading, que ha operado con la noticia. Salía Bernanke o salía Alan Greenspan, y minutos antes de que empezara a hablar, pues yo ponía una orden de cortos y otra de largo, por debajo, haciendo una martingala, porque si salía una buena noticia y subía, pues la operación compraba y nos íbamos para arriba.
y si salía mala, pues nos íbamos para abajo, ¿vale? No es tan sencillo, ¿de acuerdo? José Luis dice, la cuestión no es tan buenos, no es tanto buenas como no, es la importancia de esa noticia y las connotaciones que tiene. Exactamente, exactamente. Aquí quería ir. Operar con las noticias es muy difícil, ¿de acuerdo? Porque a menos que conozcáis directamente al presidente del Banco Central Europeo o tengáis el WhatsApp de la señora Yellen, no sabéis lo que van a decir ni el dato que van a arrojar, ¿de acuerdo? Entonces, si se opera y sois valientes, ¿vale? ¿Qué puede pasar? Pues que la volatilidad del momento haga que salten los stops. Entonces, o ponéis stops amplios para absorber este pico de volatilidad o saltarán stops. ¿De acuerdo? Si operáis con stops predefinidos, o tendréis que hacerlo saltar manualmente, porque pues, si decís, oye, cuando pierda 50 puntos lo cierro, pues lo cierro. Consejo también, elegir siempre pares de divisas que tengan liquidez y volumen. Es decir, vamos a meternos en un euro dólar, en un euro yen, en una libra dólar, en una libra yen, ¿vale? Divisas que son muy comerciadas. ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto en algunas operaciones que se producen los gaps, ¿vale? Aunque digan que en divisas no se producen gaps, ¿vale? Entonces pueden hacernos saltar un stop. O puede ser que el stop no salte, nos quedemos dentro y la operación empieza a perder, a perder, a perder. Y nuestro stop haya sido inútil, ¿de acuerdo? Entonces, como supongo que algunos de aquí sois nuevos en esto, lo que os recomiendo es, imaginemos que tomamos una operación de eurodólar porque se presenta un patrón y por la mañana pues entramos. Y es un patrón que nos puede dar unos 100 puntos de recorrido y llevamos 50 puntos. Son las 2 de la tarde. El eurodólar continúa subiendo y en media hora hablará el señor Draghi. Bueno, pues a partir de aquí es decir, bueno, voy ganándole 50 puntos, tenía mi profit de 100, ¿qué hago? ¿De acuerdo? Pues que sepáis que a lo mejor tu broker, ¿de acuerdo? Bueno, tu broker, el momento en que haga la aparición Draghi, a lo mejor eso baja 30 puntos y vuelve a subir 20 y se va 50 puntos para arriba. Eso en un euro dólar, pues seguramente tengas el stop cercano, te saltará. Pero cuando habla Draghi, cuidado porque el euro dólar se suele mover muchísimo. ¿De acuerdo? Y si operamos con noticia, no entréis y vayáis a buscar 5 puntos. ¿De acuerdo? Porque, bueno, si vais a buscar 5 puntos, pero al día siguiente os salta un stop de 20, al día siguiente os salta un stop de 30 y al día siguiente os salta un stop de 15, tenéis que ir a buscar recorridos más largos. Las noticias, como luego veremos, desencadenan movimientos en el precio, ¿vale? Por ejemplo, el último mes de abril las divisas han estado bastante paradas y en el momento en que la semana pasada habló Draghi, pues el lateral se ha roto completamente por las divisas, como luego veremos, ¿de acuerdo? Entonces, operar en divisa, ¿qué os puede, perdón, operar en noticias, ¿qué os puede servir? Pues mira, para situar el stop un poco más arriba. Oye, yo tengo un stop de 20 puntos, le voy ganando 30 puntos a la operación y mi profit es de 50, pues a lo mejor lo que hago es, cuando se publica la noticia, pongo leaden, ¿de acuerdo? Y me voy a lo mejor perdiendo cero o me da el profit. O a lo mejor decir, oye, va a hablar Draghi, tengo el profit a 20 puntos, pues le pongo el profit a 40 y si hace un tirón arriba, pues gano unos puntos extra. ¿De acuerdo? Eso es importante tenerlo en cuenta. Begoña me dice, no todos los brokers te dejan encerrar manualmente cuando hay noticias. Bueno, no es el broker en sí, es la volatilidad del mercado. Es así. Eh, los gaps se producen porque en ese momento no hay negociación. Y si veis, por ejemplo, yo a veces esto lo he comentado con gente, y José también en algunos webinars que hemos hecho, si veis, por ejemplo, el Superdom o la profundidad de mercado del DAX o del Dow Jones, cuando se van a publicar noticias, el volumen baja, ¿de acuerdo? Baja, pero una barbaridad. Entonces, si tú tienes el stop allí y en ese momento pues no hay contrapartida, pues tú no te vas a saltar el stop. Está claro. O a lo mejor te dan un stop 20 puntos más abajo o 20 puntos más arriba. Por eso digo que, Begoña, importante, ¿vale? Si sois nuevos, las noticias sirven para confirmar cierre de operaciones, para poner events o incluso para decir, oye, pues a partir de aquí rompe un lateral y ya podemos empezar a operar, ¿de acuerdo? Pero si no, cuidado. Felipe comenta dentro de la página de Investing, ¿dónde busco el calendario económico? No lo encuentro. Mira, está en la parte derecha. Vamos a buscarlo para este momento. Me voy a investing.com. ¿De acuerdo? Investing.com.
y en inglés, bueno, me aparece en la página web. Perdón, parece que me he equivocado. Veis, bueno, la página web ya directamente te da las noticias de hoy, pero si bajamos un poco a la parte derecha, donde pone Webmaster Tools, tienes Economic Calendar. Si te vas a la página española o la que tengáis, ¿veis? Ellos ponen la página en diferentes idiomas, pues seleccionáis si estáis en Alemania en alemán y si estáis en Turquía en turco, ¿no? Pero bueno, en español o en México para tener la hora, ¿de acuerdo? O en portugués, si hay alguien de Brasil o en Portugal, pues seleccionáis encima la página, por ejemplo, de España, y la estructura es la misma, ¿eh? Tiene los índices y las divisas, materias primas en tiempo real y debajo la publicidad, cotizaciones tal, y bajamos y nos da el calendario económico. ¿De acuerdo? Gonzalo dice, si no te dejan cerrar operaciones, posiblemente el broker tenga mesa de dinero que siempre te recotizará. Bueno, mirar, yo os voy a explicar el caso que me ocurrió a mí en futuros del Dow Jones, ¿de acuerdo? Dow Jones, uno de los futuros con más liquidez del mundo, junto con el S&P, puse en la noticia, perdón, puse en una operación y me saltó el stop 40 puntos más arriba, ¿de acuerdo? Eso es culpa del broker, eso es culpa de la plataforma, bueno, seguramente la plataforma falló y el broker no actuó correctamente, pero la volatilidad de la noticia, ¿vale? La volatilidad de la noticia hizo que el precio se disparara en 3 segundos 40 puntos. Si no hay cotización, no hay cotización. Y ya está, ¿de acuerdo? Entonces, por eso insisto tanto en que yo he visto muchísimas operaciones. Pensar que José Salvador, que es el director de la academia, junto con Xavi Solé, son unos enfermos de la bolsa y cuando publican noticias están delante. Luego se quedan ahí mirando. Y los movimientos que hemos visto han sido tan bestias que yo ya no entro. ¿De acuerdo? Bueno, eso es una recomendación. Ni con stop garantizado Begoña, bueno, el stop garantizado tiene la trampa de que es más amplio. Entonces, bueno, si el stop tiene que ser de 15 puntos, a lo mejor te la hacen poner de 25, no sé, he visto algunos stops de algunos bloques garantizados. Bueno, hay de cada uno, ¿de acuerdo? Dice Eduardo 11, en mi futuro una vez me sacó 16 tips de más y otra vez me dio 12 de más. Sí, claro, yo también solo recuerdo los tips que me sacó. Alguna vez me ha dado más puntos, pero bueno, uno de cada 5, ¿de acuerdo? Los otros son stops que me saltan, ¿de acuerdo? O sea que, bueno, eso sucede. Comentan también, bueno, pues estoy viendo varios mensajes, voy a leerlos todos. Ángel, a todos. Las grandes instituciones suelen cerrar los grifos con las noticias. Sí, Ángel. Bueno, lo que comentaba antes. Miras el volumen en Superdome y verás que no hay volumen. ¿De acuerdo? Luego decía Fermín, perdón, si me he ido esto. Vale. Decía, creo que lo mejor no. Fermín dice, creo que lo mejor no ver noticias y que dentro de alguna operación está pendiente de la hora a la que se produce para gestionar la posición abierta. Totalmente de acuerdo. Ni Begoña ni con estos garantizados, ni con estos garantizados. Carlos Gutiérrez, eso me pasó a mí, me devolvieron el dinero. Bueno, a mí nunca me lo han devuelto, ¿vale? Y eran $300, o sea que, bueno. Ángel, ¿vale? José Luis, pues mira a ver qué pasa con el volumen y la volatilidad que se mueve con las nóminas no agrícolas el primer viernes de mes. Sí, tiene una explicación, la producción agrícola suele moverlos, es como el dato de empleo agrícola, es lo mismo, sí. Lo mueve, y es lo que he dicho antes, hay muchas noticias que mueven. Luis R. a todos. Ayer hice la prueba de abrir operaciones contrarias y enganché 200 pips en el euro dólar. Hoy la plataforma no me ha permitido, al abrir la contraria, cerró la primera. Bueno, hay brokers que te permiten y plataformas que te permiten hacerlo. Insisto, no es por hacer publicidad. Nosotros utilizamos MetaTrader y utilizamos CFDs con un broker que se llama Intertrader y con el cual pues estamos trabajando desde hace tiempo y nos permite abrir operaciones en corto y en largo, ¿de acuerdo? Y utiliza la plataforma MetaTrader. Seguramente, Luis, tu plataforma, tu broker no te permitía tener dos órdenes abiertas, lo cual es lógico, ¿de acuerdo? Entonces, cuando abres posición contraria a la otra, te cierra. Está claro, es así, ¿de acuerdo? Eduardo dice seguro. Bueno, Luis, eso seguramente era una demo, ¿no? Porque, bueno, normalmente cuando empiezas a hacer pruebas y vas ganando 200 pips, porque vas en demo. Pero bueno, si es en real, enhorabuena, ¿de acuerdo?
La mayoría del margen se puede sacar ahí, sí, es verdad. Pues Luis, ¿en cuál dices? MetaTrader, ¿vale? MetaTrader 5 no te deja, yo estoy de trazo con la MetaTrader 4, ¿de acuerdo? MetaTrader 5 nuestro broker aún no la tiene disponible, pero me parece que también lo deja hacer. Al final también dependerá del broker, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, consultar con vuestro broker que estéis utilizando y si, oye, os interesa pues buscar algún broker, porque aún no tenéis, pues nos mandáis un correo y os pasamos el contacto de esta gente de Intertrader o de otros brokers que conocemos y que trabajamos nosotros directamente con ellos. Trabajamos porque nos gustan las cotizaciones que nos dan, las herramientas que nos proveen y bueno, es interesante. Bueno, voy a continuar, que si no, no terminaré y no quiero teneros aquí hasta las 9 de la noche. Entonces, los consejos, yo ya os he dicho lo que os tenía que decir. A partir de aquí, si encontráis pues, algún sistema o alguien que os pueda enseñar a utilizar algún sistema de noticias, adelante. Si utilizáis un sistema swing, es decir, si abrís la operación hoy para cerrarla dentro de un mes, las noticias os influirán momentáneamente, ¿de acuerdo? Si es una operativa intradiaria, cuidado, ¿vale? Que es la que solemos realizar nosotros en la Academia Compartir Trading, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a ver un primer ejemplo. Tengo los gráficos, he hecho una captura de los gráficos en formato, en una fotografía, ¿de acuerdo? Y la he puesto en la PPT porque si en un momento determinado pues queréis recibir la PPT porque la queréis tener y no la podéis descargar de la página web, pues tendréis aquí el ejemplo, ¿de acuerdo? He puesto el ejemplo en la parte de divisa, la operativa swing que llevaba y luego un poco la interpretación, que esto es lo que decía el compañero antes. Vale, me comentan que bueno, tenemos que ir cerrando. Vale, pues vamos a comentar un poco la noticia de hoy, ¿de acuerdo, Ricardo? Si me permites. Y vamos a ver esto del QE americano, ¿vale? Ejemplo americano, eurodólar, operativa en 3 meses, se opera con noticias del QE3 americano, ¿de acuerdo? Y podréis ver que en este punto de aquí, eurodólar empieza a revalorizarse, ¿vale? Pero no es una revalorización tampoco muy importante porque pasa del 1,28 al 1,32. ¿De acuerdo? Bueno, 1,31, 1,32 casi. Pero fijaros en una cosa, luego retrocede, ¿de acuerdo? Entonces, en este retroceso, ¿de acuerdo? Que acaba haciendo aquí, va a buscar, ¿de acuerdo? Si marcamos un Fibonacci, va a buscar el 50% y continúa subiendo. Pero en el fondo es que en unos 6 meses aproximadamente, con el QE, se ha ido expandiendo, ¿vale? Y una operativa que podíamos entrar en 1,28 va haciendo en 1,37, lo cual es muchísimo, ¿de acuerdo? Otro ejemplo que tenemos fue el 8 de mayo que os comentaba antes, ¿de acuerdo? Estaba el mercado totalmente lateral, ¿de acuerdo? Había un lateral aquí en eurodólar, que podéis ver 100 puntos, ¿de acuerdo? Hoy la libra se ha movido 60 puntos en 15 minutos, pues mira, el eurodólar se movía casi solo 100 puntos durante casi un mes, ¿de acuerdo? Entonces, puntos mínimos 1,37, 1,38 máximos, hasta que salió el señor Draghi el 8 de mayo, que fue el jueves pasado, y dijo que podría hacer algún tipo de intervención a la americana, es decir, política expansiva en Europa, y entonces, ¿qué hace el eurodólar? Pues sube al 1,40, punto importante, ¿vale? Punto psicológico, 1,40. Vosotros no compráis dólares 1,20, con 54 compráis dólares 1,20, ¿de acuerdo? Yo también, porque lo mismo compráis telefónicas a 10 euros, no 10,12, ¿de acuerdo? Entonces el gran volumen se desarrolla en estos precios psicológicos. Sale el señor Draghi y a partir de aquí rompe este lateral tan importante y tan odioso para los que nos dedicamos al intradía y sube casi hace el 1,40, se queda 10 puntos, no es nada, y baja, ¿de acuerdo? En el mismo día. Y a partir de aquí ha empezado una bajada que lleva al 1,37 aproximadamente, ¿vale? El precio psicológico lo puede llevar al 1,36, 1,34. Por último, una noticia que ha salido hoy, ¿vale? Que os decía, 14 de mayo de 2014, libra dólar, operativa para hacer en 2 horas, ¿de acuerdo? A las 11:30 habla el gobernador del Banco de Inglaterra. Yo no sé lo que va a decir, no lo sé, ni me interesa, pero yo sí que sé que una hora antes, a las 10:30, me ha dado aquí, bueno, el gráfico cuando lo veáis en esta hora quiere decir que la hora va una hora antes ¿vale? Por el del broker, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de aquí aparece un patrón, ¿vale? De cortos que nos ha aparecido en la academia, un patrón de cortos que hemos utilizado, en todo caso mañana lo comenta José, y a partir de aquí ha empezado la caída. La noticia ha aparecido esta vela de aquí, fijaros, del 1,6761 al 1,6815, esos son casi 50 puntos, ¿de acuerdo? En un momento, y ha hecho barrida. Entonces, si estamos cortos aquí, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, ver el gráfico en hora que tenía esta posible parada aquí, e ir a buscar esta zona de aquí.
¿de acuerdo? Es decir, yo en la operativa de noticias estaría dentro, ¿vale? Porque me ha dado un patrón justo después de las noticias de las 10:30. A lo mejor entro corto, si entro corto, ¿qué hago? Pues coloco esto por aquí y voy a buscar esta zona que utilizamos en hora y que ha hecho perfectamente, ¿de acuerdo? Si veis el gráfico en una hora, que voy a intentar enseñar antes de que se nos acabe el tiempo, euro dólar, en esta de aquí, veis en una tenía esta zona, ¿de acuerdo? Tenía esta zona de aquí y es donde se ha ido el precio, ¿de acuerdo? Fijaos que ha parado aquí. Desde esta zona de aquí, esta zona de aquí. Con lo cual, la operativa con las noticias, pues sí, es interesante, pero bueno, hay que ir con cuidado. Bueno, muchas gracias por vuestra atención. Simplemente para quien le haya gustado mucho la teoría económica que hemos explicado antes, hay dos buenos libros, que uno es El dinero, crédito bancario y ciclos económicos, del señor Jesús Puerta de Soto, un gran maestro de economía. Y luego están los mercados de Daniel Lacalle, que explica qué son, cómo funcionan y por qué resultan imprescindibles los mercados, ¿de acuerdo? Es interesante, si lo podéis conseguir, los venden en cualquier librería. Los dos son libros que se han publicado muchísimo. Como podéis ver, van por la quinta edición en Dinero, Crédito y Bancario. Es un libro muy teórico, pero que ayuda mucho a entender todo cómo funciona. Y bueno, por mi parte, solo agradeceros que el tiempo que me habéis dedicado. Es un honor pues teneros a todos aquí escuchando mis rollos. Espero que hayáis aprendido muchas cosas y que os sirva para vuestra operativa. Si necesitáis cualquier cosa, podéis hablar con nosotros en la web de Compartir Trading, donde cada día vamos colgando un post antes de la apertura europea, informamos de cómo está el mercado. Si tenéis cualquier duda y bueno, pues queréis enviarnos un mail por si os ha quedado alguna duda durante el día de hoy, adelante. Mi mail es sergi.garcia.durain@compartirtrading.com o a través de Facebook o a través de Twitter o nuestra página web nos podéis contactar. Si sois de Barcelona o cerca y os queréis pasar a saludaros, que sepáis que nosotros aquí tenemos un despacho donde operamos nosotros y nuestros alumnos. La operativa en trading, cada uno solo en casa es muy difícil, es muy dura. Entonces tener a alguien pues con quien apoyarte y pues llorar un poco en el hombro de otra persona el día que va mal y irte a hacer una cerveza el día que va bien, pues oye, es importante. Entonces, pues esperamos a contribuir un poco con la comunidad en Barcelona y en general en España. Nosotros estamos allí siempre durante todo el día, operamos en real y bueno, si alguien quiere conocer más nuestra metodología y aprender un poco más, pues ahí estamos para ayudaros en lo que haga falta. Y bueno, como os he dicho antes, muchas gracias a todos y ha sido un placer. A lo mejor nos vemos mañana eh, para realizar la siguiente sesión, si la hago yo o José. Y a los que me habéis preguntado por las plantillas, no os preocupéis, que ya os digo, durante el día de mañana quedarán enviadas y podéis disponerlas. ¿De acuerdo? Eduardo me comenta, me gustaría saber tu opinión sobre las agencias creadoras de mercado. Eh, Eduardo, para ir terminando, bueno, ellos crean el mercado, ellos cortan el bacalao, ¿de acuerdo? Entonces yo siempre que se pueda acudir a un intermediario que negocie con un banco o con otra empresa, pues directamente, pues a mí me da más confianza. Pero bueno, eso depende de ti y tienes que mirar, porque a lo mejor un broker que sea creador de mercado te da eh, más oportunidades en algunos aspectos de tu operativa. Eso tienes que estudiarlo, ¿eh? Yo siempre recomiendo que estudiéis, que creéis vuestro sistema, lo apliquéis en demo, pero no mucho tiempo, no hace falta un año practicar la demo, ¿eh? La demo es para aprender a manejar la plataforma y el sistema y a partir de aquí, con una cuenta muy pequeña, con un apalancamiento súper pequeño, para operar, ¿de acuerdo? Bueno, Ricardo, esto es todo por mi parte. Insisto, muchas gracias por vuestra atención